Buenos días, ¿cómo están? Biofísica Uninter, grupo A y B, unido ya. Bueno, eh, ¿cómo funciona el cuerpo humano? Desde el punto de vista fisiológico, tenemos que recordar que el cuerpo humano funciona como una máquina. El primer día de clase de biofísica yo le estoy siempre diciendo que el cuerpo humano es como una máquina, tiene que estar todas las piezas coordinados para que pueda funcionar. ¿Y cómo lo hace? Lo hace mediante diferentes mecanismos que viene a ser el funcionamiento de la célula. Ya en los capítulos anteriores estudiamos a la célula, a las unidades celulares y estudiamos a todos sus componentes. Estudiamos también a la membrana y estudiamos también a la solución. En este caso, los dos grupos están hasta ese mismo punto. Cuando hablamos de solución, estamos hablando de dos elementos que lo componen, un solvente y un soluto. Bueno, todas las funciones celulares se deben justamente a eso, a la disolución de los líquidos dentro de un medio. Hoy nosotros vamos a hacer y vamos a comprobar con algunos experimentos pequeños que va a demostrarnos justamente esa condición. Bueno, dentro del funcionamiento de la célula, de la membrana celular, los intercambios que ocurren en él, vamos a estudiar un mecanismo que se llama mecanismo disipativo. ¿Qué significa mecanismo disipativo? Mecanismo disipativo se refiere a cómo una materia o una energía pasa de un sistema a otro. Lo hace de la siguiente forma. Utiliza un concepto muy importante que tenemos que saber, que viene a ser gradiente. ¿Qué significa gradiente? Un término común, podemos decir, gradiente se refiere a cantidad. ¿Cuánto? Para medicina, ¿dónde yo podría usar ese concepto de gradiente, por ejemplo? Puedo utilizarlo pues, en el concepto de los principios activos. ¿Cuánto hay de tal principio activo en un medicamento, por ejemplo? Su gradiente, o sea, su cantidad. Ese gradiente o la cantidad de materia o de energía que haya en un sistema se puede determinar de acuerdo a la característica de la materia. Por ejemplo, si yo quiero llevar en cuenta la cantidad de producto químico, entonces yo voy a llevar en cuenta un gradiente químico. Si yo quiero llevar en cuenta la cantidad de electricidad que posea, entonces voy a llevar el carácter eléctrico. Si yo quiero llevar junto, tanto quiero saber cuánta electricidad va a producir una determinada materia, entonces yo voy a estudiar el gradiente electroquímico. Y luego puedo estudiar también el gradiente osmótico, o sea, cuánto una sustancia va a pasar de un sistema a otro. ¿Perfecto? Bueno, entonces, haciendo un redondeo, ¿qué es un gradiente? Gradiente significa magnitud o cantidad de materia o de energía, o ambos juntos. En el caso de la materia puede ser químico, en caso de electricidad puede ser eléctrico, y si son ambos, entonces puede ser electroquímico. También puede ser a nivel de la presión, fuerza. Ok, entonces, los gradientes químicos que podemos nosotros representar es cuando existen diferentes sustancias. Por ejemplo, una célula posee en el interior una cierta cantidad de sustancias, elementos químicos, y puede pasar al otro lugar por medio de canales específicos, o sea, lugares específicos, ya sea aquellas que permitan la permeabilidad o aquellas que necesitan de una energía para poder pasar a través de ella. Entonces, esto es un gradiente químico. Esto viene a ser un gradiente eléctrico. ¿Cuándo? Cuando a través de la membrana celular, ya sea extracelular acá, intracelular acá,
entonces ocurre un intercambio constante de energía. Energía. ¿Por qué tenemos que estudiar esta parte de energía? Porque es lo que me va a dar después el potencial eléctrico, que vamos a estudiar la próxima semana. Entonces, y luego acá tenemos una dinámica que ocurre entre los dos, ¿verdad? Uno que viene a ser la unidad celular, en donde yo tengo acá el gradiente químico, ¿verdad? Y aquí también tengo el gradiente eléctrico. O sea, la membrana celular, la función celular, funciona a través de dos elementos. Uno, la presencia de materia, elementos químicos, y luego la electricidad que pueda ejercer esa condición. Otro elemento es, en el gradiente osmótico, viene a ser la cantidad de presión que pueda ejercer una sustancia para pasar de un medio a otro. Profe, ¿dónde? En nuestro cuerpo, ¿en qué parte ocurre? Ocurre en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque, ¿quién es nuestro gradiente en nuestro organismo? La sangre, los fluidos, los líquidos que va recorriendo nuestro cuerpo, él va recorriendo todo el sistema, ¿sí? Y al recorrer todo el sistema, hace de que, para que pueda recorrer todo ese sistema, hace de que entre ellos exista un intercambio. Ese intercambio de materia y de energía va a ocasionar un fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? Fenómeno de flujo. Por ejemplo, la formación de la orina. ¿Cómo se forma la orina? ¿A dónde tiene que irse? ¿Cuál es el proceso para que se pueda acumular la orina en el riñón, en las nefronas, en todo su conjunto de las nefronas? Entonces, una absorción de ese líquido, la selección de los líquidos que van a ser desechados y otros que van a ser reabsorbidos por el túbulo renal o los componentes renales para que pueda ser eliminado una cantidad de sustancia y otra cantidad de sustancia ser reabsorbida y reutilizada. En el hígado, en la vesícula, en todos los lugares, ¿qué ocurre? Ocurre este fenómeno que está acá. Pues por eso es importante estudiar en biofísica, que después ustedes van a estudiar más en fisiología. Bueno, cuando hablamos de flujo, estamos hablando de pasos de una determinada cantidad de líquido a otro. Por ejemplo, si yo tengo una sustancia, por ejemplo el azúcar, tengo una determinada concentración. Cuando esa concentración va aumentando y va pasando a través de la membrana, va ocasionando también una presión. Por ejemplo, si yo tengo una concentración de glucosa en un espacio, por ejemplo 100 milimol de glucosa en un determinado espacio, si yo ese espacio corto en el medio, entonces voy a tener que tener un medio para la disipación, o sea, el paso entre ellos. Y eso va a ejercer una presión dinámica entre eso. Por lo tanto, cuando hablamos de flujo, estamos hablando de una unidireccionalidad de la sustancia que va pasando de un medio más grande a otro más pequeño. ¿Cómo podríamos explicar? En el corriente circulatorio, las venas, las arterias tienen calibres mucho mayores, pero después cuando va yendo en los capilares va teniendo diámetro más pequeño. Al tener diámetro más pequeño, por lo tanto, la diferencia entre cada uno de ellos en su capacidad de presión o de volumen va a ser diferente. Todo esto nosotros podemos estudiar, o sea, se estudia o se puede comprender mediante leyes. Por ejemplo, la ley de Fick, que es una ley general, en donde habla justamente de eso. Por ejemplo, la ley de Fick dice que el flujo de un líquido que va a pasar de un medio a otro está determinado por lo siguiente. Por el primero, que viene a ser el coeficiente de difusión. ¿Cómo, profesor? ¿Qué es el coeficiente de difusión? Es cuando yo tengo una sustancia, tiene su solución, una solución que estudiamos,
¿verdad? Tiene su componente. Por lo tanto, para que él pase de un lugar a un lugar B, o tal vez hasta un lugar C, él va a tener su velocidad de difusión. Depende del peso de la molécula, depende de la concentración de la molécula, depende del medio donde va a recorrer. Ese es por un lado. Por otro lado, por ejemplo, yo quiero hacer que el flujo sea de una sangre que tiene una alta concentración de hemoglobina, por ejemplo, una policitemia. Entonces, el coeficiente de difusión de la sangre va a ser muy alto, por lo tanto, su velocidad va a ser menor, o sea resistivo, va a tener mayor viscosidad. O sea, en el coeficiente de difusión está determinado por una función que es área, o sea, el tamaño o el calibre del vaso de la arteria por donde va a circular. Por ejemplo, ahora con el caso del coronavirus se cree, ¿verdad?, que dentro en el pulmón, en los alveolos pulmonares, ¿verdad?, existe el virus lo que hace es aumentar la permeabilidad a nivel de la membrana de los alveolos pulmonares y va entrando mayor cantidad de líquido, de agua. Y entonces al ocupar espacio, el agua en el alveolo pulmonar no entra aire y entonces a la persona lo que le falta es aire. ¿Por qué le falta aire? Porque justamente acá está, ¿verdad?, que el área, el espacio donde tenía que estar aire está siendo ocupado por otro elemento que en este caso es el agua, porque se modificó el coeficiente de difusión de la membrana. Entonces en vez de entrar aire, entra agua y ocupa ese alveolo y entonces no hay espacio para que entre el aire, y al no haber aire obviamente que no puede respirar, y eso está dado por una condición que es la variación de la concentración. Si yo tengo una sustancia con determinada concentración en un lugar, cuando va a pasar va a cambiar su flujo porque va a cambiar su concentración. ¿Qué ejemplo puede ser? Por ejemplo, en el caso de los diabéticos. ¿Qué ocurre en el caso de los diabéticos? Que por la concentración, por la variación de la concentración de la cantidad de azúcar, hace de que la membrana celular sufra mayor flujo de líquido. Entonces hay mayor dinámica de líquido, por lo tanto hay mayor producción de orina. En el cerebro también se produce una hormona diurética y hace que la persona pueda orinar. Hay una variación en la concentración. Y esto también está dada por una variación de concentración, y luego tenemos también la distancia. O sea, el recorrido que va a hacer. Bueno, pero profe, ¿cómo yo puedo comprobar de que realmente estos procesos ocurren dentro de la célula? Y es muy sencillo. Yo, por ejemplo, acá yo tengo agua, ¿verdad? Yo le puse agua anoche yo le puse agua a este, y también le puse un huevo, ¿verdad? Como el agua, su coeficiente de difusión es muy bajo con relación a los carbonatos que construye la cáscara de huevo. Por lo tanto, la modificación, la permeabilidad del líquido en la célula va a ser mínima, casi nada. ¿Por qué? Porque el agua, su coeficiente de difusión es muy baja con relación a la capacidad de permeabilidad de la cáscara de huevo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si en vez de agua yo hubiese usado vinagre? Como ustedes van a ver, en este caso, puse anoche. Si nosotros agarramos esto y podemos observar, ustedes se pueden observar perfectamente allí, todo, la cáscara de huevo, todo esto, el vinagre lo fue disolviendo. Y al disolverle, porque es un componente químico que tiene la capacidad de disolver todo lo que viene a ser el carbonato, porque hay una reacción química. Si ustedes pueden ver, ¿verdad?, van a ver de que hay globitos, ¿verdad?, hay globos allí. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay una reacción química allí. Entonces,
este huevo se va a convertir en una goma. Se va a convertir en una goma. Y en todo el líquido que está acá afuera va a entrar dentro del huevo. En 3 días, esto fue anoche, en menos de más o menos unos 10 horas más o menos tiene este. Si este yo dejo 72 horas, yo puedo quitar este y jugar tenis con él. ¿Por qué? Porque el huevo adentro, todo va a estar lleno de ese líquido que le va a dar una consistencia. Yo puedo tocar acá y prácticamente ya no siento la cáscara de huevo. Y eso va a ser dentro de 72 horas, así que ya no va a haber. Y el tamaño del huevo va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque sufrió acá un proceso osmótico. Osmosis. A eso se refiere cuando hablamos. Entonces, cuando nosotros este proceso vamos a ver en una reacción química. Eso pasa dentro de nuestro cuerpo. Primero, este gradiente. ¿Cuál es el gradiente? El vinagre, la cantidad de sustancia. ¿Qué ocurre? Químico. ¿Por qué? Ven, globitos, reacciones químicas. Produce efecto eléctrico, entrada y salida de potasio. Aquí tenemos una sustancia, es un ácido acético, ¿verdad? Y el ácido acético hace eso. Y eso va a ocasionar un gradiente químico que yo voy a observar aquí, ¿verdad? Entonces, a eso nosotros vamos a tener otro elemento importante, ¿verdad? Por ejemplo, esa velocidad de difusión puede ser bien diferente entre una sustancia y otra. Acá yo tengo dos sustancias. Tengo dos sustancias. O sea, tengo tres sustancias. Tengo el agua caliente, el agua bien caliente, tengo el agua bien fría, y tengo el agua normal. ¿Por qué es importante? Desde el punto de vista fisiológico, tenemos que recordar que todo este fenómeno se debe a una condición física. ¿Cuál es la condición física? La temperatura y la presión. Vamos a hacer primero con la temperatura. Si yo tengo agua caliente y agrego una cantidad de colorante, ¿vale? Una cantidad de colorante. Voy a ver la difusión. Ahora, si yo agarro lo mismo colorante y lo agrego en un agua líquida, bien fría, ¿pueden ustedes observar la diferencia? Lo mismo dice, la misma sustancia, los dos tienen agua, solo que este está caliente y este está frío. ¿Hay una diferencia en la velocidad de la difusión? Obviamente que sí. Veo que este se difunde mucho más rápido y este se difunde mucho más lento. ¿Por qué ocurre eso? Por la diferencia de la temperatura. Eso quiere decir que si yo tengo un principio activo, un medicamento, o mi sistema, o mi máquina humana, o mi paciente, él tiene que estar en una determinada temperatura para que la sustancia que yo voy a usar va a responder a lo que yo quiero. Por ejemplo, agua normal, temperatura normal. ¿Ven? En el caso de la temperatura normal, la difusión es un poco más rápida. Y agua caliente, agua normal, agua caliente, agua fría. ¿Ven? Es diferente entre uno y otro. ¿Eso qué quiere decir? Que la temperatura, la presión, influye sobre eso. Y también influye en ello otro componente importante, la concentración, la cantidad. Por ejemplo, yo tengo acá, este es alcohol de
96 grados. Alcohol de 96 grados en contacto, por ejemplo, con un alcohol de 96 grados. Este alcohol de 96 grados. Él va a estar en contacto con un material, ¿verdad? Acá yo tengo el alcohol de 96 grados y reacciona con el papel de secar y ahí yo le puse tinta. Y van a ver ustedes que absorbe, una absorción, y los colores de la tinta que está acá, él se va disipando de una determinada velocidad, ¿verdad? Concentración, 96 grados. Voy a hacer la misma cosa, pero 70 grados, perdón. 96, sí. Ahora voy a hacer con lo del 70 grados. La misma cosa, pero voy a usar 70 grados. Cambié acá no miré y cambié, pero igual. En este caso, yo tengo alcohol de 70. Quiero que vean. Alcohol de 70. En el alcohol de 70, la velocidad de la difusión va a ser más lenta. ¿Ven? Mira. Y este en 96. El alcohol de 96, ¿qué hace? Miren. ¿Qué quiere decir alcohol de 96? Casi puro. Entonces, lo disuelve rápidamente. Alcohol de 70, más lento, ¿verdad? Alcohol de 96. Alcohol de 70. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión, o sea, la concentración influye también en la velocidad de difusión. Entonces, en el slide que ustedes tienen, justamente se determina esa condición. Volví a repetir. ¿Qué es gradiente? Gradiente se refiere a la magnitud o cantidad. Puede ser una cantidad química, eléctrica, electroquímica y osmótica. También, en el caso de químico, puede ser una condición de cantidad de sustancia. En el caso de eléctrico, es potencial eléctrico, la electricidad que puede ocasionar. Y electroquímico, que es el fenómeno que ocurre dentro de la célula, ocurren los dos fenómenos, químico y eléctrico, y el osmótico. Eso hace de que ocurra lo que se llama el flujo. ¿Qué es un flujo? Pasar de un punto A un punto B. Podemos ver, ¿verdad?, que eso depende de varios factores, como por ejemplo, depende de la reacción química, de la temperatura, ¿verdad? Ven ustedes, hasta ahora la concentración es diferente. No sé si consigo alzar los tres juntos. Los tres juntos, ahí se puede percibir. Y en el caso de la concentración, ven ustedes, el de 70 todavía no lo disolvió todo. Sin embargo, el de 90 lo disolvió todo ya. ¿Ven? La diferencia acá en los colores. O sea, a eso se refiere. Entonces, cuando vamos a ir estudiando todo lo que vienen a ser los diferentes tipos de mecanismos disipativos, llevamos en cuenta estos fenómenos en una ley que se llama ley de Fick. Esto voy a alzar a ustedes en la plataforma, también voy a alzar en mi canal, para que ustedes puedan ver. Yo les voy a pasar el link y para poder seguir. ¿Está bien? Que tengan muy buen día, que sigamos adelante.